Hola, bienvenidos a Ciudad de Esperanza, somos los pastores Juan y Nancy. Estamos muy emocionados de que nos acompañe. Ve por tu Biblia, un cafecito y prepárate para juntos estar aprendiendo y reflexionando en la palabra. ¿Cuántos dan gracias al Señor? ¿Sabe que la iglesia de Jesucristo esta mañana en países perseguidos, en países también democráticos y socialistas y comunistas, se levantaron hoy temprano para celebrar la resurrección de Jesús? Y yo doy gracias al Señor. De hecho, esta mañana pudimos celebrar un momento en la mañana de adoración, de comunión, y yo nada más quiero recordarte que este domingo se trata de Jesús. Este domingo se trata de lo que hace que todo esto tenga sentido. Y pude ver algunos servicios aún en países a donde es difícil transmitir, pero están transmitiendo, y digo, wow, Dios es bueno, cómo su evangelio sigue transformando el mundo entero. Creo que ya está el video. Si me dan chance nada más de leer este pasaje, hermano Luis, y lo ponemos en pausa, déjenme leer este pasaje, ponemos el video y comenzamos. ¿Tiene su Biblia? Así para que ya no estén sentando y parando, amén. Dice Juan capítulo 20, dice el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en su lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesaria que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Voy a invitarte que cierres tus ojos un momento y que le digas: Dios, habla a mi vida. Ministranos por medio del consejo de tu palabra, Señor. Te pedimos que tu nombre sea exaltado este día, Señor, y te pido que sea tu palabra que rompa cadenas, Señor, que sea tu palabra que hable proféticamente, Dios, a cada vida, a cada circunstancia. Dios es un caballero y Él no bendice a nadie a la fuerza, iglesia. Así que te invito que seas tú que le digas: Dios, háblame, háblanos, Señor. Me uno a la oración de tu iglesia pidiendo que seas tú quien nos ministres en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, tocamos el video y así entramos a la palabra. De mi vida donde ya no reconozco quién soy. Y es que un vacío constante me persigue en mi vida. Cada paso se siente más pesado que el anterior. Y la tormenta de mis fallas es una carga constante. Estoy a la espera de que alguien me falle como yo he fallado. Y cada intento de plenitud es en vano porque no puedo evitar que se resbale de mis manos. Mi reflejo es un recordatorio constante de la insuficiencia y la desesperanza que hay en mi vida. Pero sin buscarlo, se reveló ante mí como si siempre me hubiera estado esperando. Un hombre que ama en el dolor, que busca a los que están rotos, a los perdidos, a los que luchan constantemente. Un hombre que hizo todo para darme libertad. En él pasamos de muerte a vida. Aleluya. Sabes que esta historia está bien interesante de cuando hablamos acerca de la resurrección, porque vivimos en un tiempo donde hasta el día de hoy hay mucha gente que no
cree en la resurrección y hay mucha evidencia y hay muchos elementos apologéticos han sido escritos libro tras libro tras libro acerca de la cantidad de evidencia que es y nos encantaría meternos en un tema de esos a lo mejor en un miércoles, pero por cuestión de tiempo me gustaría enfocarme en algunos de esos puntos que están en este pasaje en Juan capítulo 20, porque al hablar de ese concepto de dudar de la resurrección de Dios o de simplemente de cuestionar, era algo que aún los mismos discípulos hicieron. Estamos leyendo este pasaje de Juan capítulo 20 y justo después del pasaje que leímos dice la palabra del Señor que María estaba afuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre y mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto el Señor y que Él le había dicho estas cosas. ¿Sabes qué? Quiero nada más dejarte esta propuesta porque yo sé que vivimos en un tiempo donde a veces hay muchos scams en el internet. ¿Y cuántos han recibido, no, una oferta del rey de Serbia o de un príncipe de un país africano que te dice: tengo la herencia de mi padre, si nada más me das tu número de seguro social y la información de tu cuenta de banco, te voy a mandar? Y como que ya estamos muy escépticos, ¿no? a ciertas cosas. Pero imagínate que te llegara una carta física a tu correo en tu casa y que esa carta viniera con la firma de un abogado importante en la ciudad y en la carta te dijera: te estoy dejando una herencia, es un familiar que tú nunca has conocido, pero era un familiar lejano, pero todo parece como que tiene sentido, y te dice: te estoy heredando mi herencia porque es el familiar más cercano. Y a lo mejor si es un email no lo crees, o a lo mejor si es un texto no lo crees, pero a lo mejor si ya llega una carta y tiene el nombre de una firma de abogados y ves que ahí está tu apellido y ves que hay direcciones reales, por lo menos llamarías para preguntar: ¿o estoy equivocado? Por lo menos dirías: pues déjame investigo esta carta porque suena demasiado real, pero estamos hablando de una cantidad de dinero enorme, por lo menos tengo que intentarlo. Y yo no sé si tú estás aquí y a lo mejor en algún momento has cuestionado la resurrección de Jesús o has cuestionado la existencia de Dios, pero yo nada más quiero darte la propuesta que por lo menos esto es algo tan valioso y hay tanta evidencia y hay tantos nombres y direcciones y personas y personajes que son históricamente reales, que por lo menos consideres el hecho de la herencia que Jesús te ha dado. ¿Sabes que el cuestionar no es un pecado? El cuestionar a Dios no es como que te vas al infierno por cuestionar. De hecho, cuando vemos este pasaje en la Biblia, aún los mismos discípulos estaban cuestionando todo. Dice la palabra del Señor, y si tienes ahí tu Biblia y la quieres dejar abierta ahí, voy a estar un ratito en este pasaje. Juan capítulo 20 dice en el versículo 6, dice que luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. ¿Sabes que esa palabra, cuando dice que entró al sepulcro y vio, esa palabra vio, di conmigo ver.
Esa palabra en el griego no es la palabra que normalmente se usa para ver. De hecho, es una palabra totalmente diferente. Normalmente en el griego la palabra para ver cotidiana era la palabra griega blapo, pero aquí se usa otra palabra en griego que es teoreo. De ahí viene la palabra teoría. Y aquí cuando dice que Pedro vio, usa la palabra que Pedro estaba haciendo sus teorías acerca de lo que había sucedido. Y Pedro, como está ahí, sigue explicando el pasaje y ampliando el pasaje de cómo Pedro llega a la tumba, y la primera reacción de Pedro no es Jesús resucitó. La primera reacción de Pedro básicamente es algo aquí pasó y no lo entiendo, pero déjame empiezo a hacer mis teorías. Y traje aquí Pedro conmigo. ¿Puedes venirte para acá, Pedro? Denle un aplauso a Pedro. Pedro llega a la tumba. Y cuando llega Pedro a la tumba, dice la Biblia que Pedro empezó a hacer sus teorías de lo que había pasado. Porque hay varias cosas en esta tumba que no tienen sentido. Hay varias cosas en esta tumba que no están haciendo coherencia con lo que yo conozco de Jesús, con lo que yo conozco de la lógica. ¿Sabes que era muy raro que los judíos creyeran en la eternidad o resucitar en sí? La mayoría de los judíos no creen que las personas resuciten o en la vida eterna. La mayoría de los judíos creen que la persona cuando muere ahí se acaba todo y ya deja de existir. Sin embargo, aún los judíos que sí creían en la resurrección, ninguno de ellos creía que la resurrección podía ocurrir en este tiempo, en el tiempo de sus vidas. Todos creían que la resurrección iba a ser en un lugar lejos o en el cielo, o en un lugar más abstracto fuera del tiempo, pero nadie creía en la resurrección, tipo Lázaro que vieron a Jesús resucitar, o la niña que Jesús le dijo Talita cumi, a ti te digo levántate. Sin embargo, aquí Pedro está y la primera reacción de Pedro no es Jesús resucitó. La primera reacción de Pedro es no sé si alguien vino y se lo robó, pero si se lo robaron, ¿por qué dejaron los lienzos? Si se lo robaron, ¿por qué dejaron especies? Si lo robaron, ¿por qué dejaron estas cosas? Que lo normal es que si se lo van a llevar y si eran rateros, se hubieran llevado las cosas de valor y no nada más el cuerpo. Pero las cosas de valor siguen en la tumba. Y Pedro está haciendo sus teorías y no entiende y sigue procesando y sigue cuestionando. Y de repente vemos también a una María Magdalena. Si te puedes acercar para acá. María Magdalena también, por más apasionado que fuera su adoración, y María Magdalena por más que era una persona que creía en Jesús y lo amaba tan genuinamente, María también estaba cuestionando el concepto de resurrección. De hecho, la primera reacción de María tampoco fue Jesús resucitó. La primera reacción de María, si tienes ahí el pasaje, dice la Biblia en Juan capítulo 20, en el versículo 11 dice: pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas. Imagínate que están dos ángeles con vestiduras blancas y ni siquiera le pones atención. Dos ángeles con vestiduras blancas y ni siquiera te estás percatando de lo sobrenatural que está aconteciendo en este momento. Y vio dos ángeles, versículo 12, con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. La explicación de María natural era: alguien se lo llevó.
alguien se robó a mi maestro y no tengo idea dónde lo han puesto. Hay alguien que a lo mejor está trabajando en el jardín, ella piensa, y la Biblia dice que esa persona era Jesús, y ella piensa que es alguien, un jardinero, y ella nada más empieza a decirle: si tú te lo llevaste, por favor dime. Y está llorando y está entristecida y está quebrantada. ¿Por qué? Porque en todas sus teorías y en toda la explicación que ella le quiere dar a esta circunstancia, no cabe la posibilidad de que a lo mejor se está cumpliendo todo lo dicho por Jesús. Imagínate eso, un maestro a lo mejor hasta poquito frustrado, ¿no? Le enseñas todo un año escolar a un niño lo que es 5 por 5, la tabla del 7, y cuando llega al final del año todavía no se la saben. Las maestras dicen amén, ¿no? María y Pedro pasaron tiempo con Jesús y Jesús les repitió vez tras vez tras vez lo que Jesús iba a hacer. Dice: destruyan este templo y lo voy a levantar en 3 días. Destruyan este templo y una vez más será levantado en 3 días. Sin embargo, en el momento que sucede, son 3 días y ellos están y no encuentran a Jesús y no piensan Jesús resucitó, piensan alguien se lo robó. En ese ambiente también está Juan, y Juan está más preocupado por ganarle las carreras a Pedro que por ver a Jesús, ¿no? Dicen, ¿quién escribió el libro de Juan? Todos creen, la mayoría cree que fue Juan. Y se hace bien peculiar que Juan se autodescribe a sí mismo como el discípulo amado, ¿no? Qué interesante manera de describirte a ti mismo. El discípulo que Jesús amaba, él sí. Y luego Juan, que es el que está escribiendo este libro, dice: y corrimos a la tumba. Y luego el discípulo que Dios amaba, o sea yo, corrió más rápido que Pedro. Discúlpame, Pedro, pero te gané en esta ocasión. Y dice la Biblia que llega Juan ahí en el capítulo 20. En el versículo 8 dice: entonces entró también el otro discípulo, refiriéndose a Juan, que había venido primero al sepulcro, el que ganó la carrera, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. ¿Cómo dice? Y mira este pasaje: porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Me estoy mencionando algunos ejemplos porque yo sé que a veces hay personas que tienen ciertas preguntas, y no están cuestionando ciertas cosas, y a lo mejor ni siquiera estás cuestionando cosas de Dios o de la resurrección. A lo mejor estás cuestionando cosas en tu matrimonio o en tu familia o en tus hijos, o si ni siquiera tengo la capacidad de ser cristiano, de seguir a Dios. Y hay muchas cosas que a veces cuestionamos, y nada más te quiero dejar en claro: aún los mismos discípulos estaban cuestionando todo. Aún los mismos discípulos estaban tratando de indagar y entender, y haciendo teorías y tratando de entender, y no lograban captar lo que estaba sucediendo en ese momento. Y luego hay otras personas, y eran 2 hombres, y la Biblia no nos da los nombres, y eran 2 amigos caminando juntos. Y aquí van estos amigos y están caminando juntos por el camino, y dice la Biblia que estas 2 personas iban muy agüitados, muy tristes, y está en Lucas. Y si tienes ahí Lucas capítulo 24, versículo 13. Lucas 24:13 dice: y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no reconocieran a Jesús. Versículo 17 dice: y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Por qué estás triste?
¿Qué es eso que te está entristeciendo al punto que a lo mejor es algo que no entiendes? Normalmente cuando hablamos de la tristeza, estamos hablando de algo que a lo mejor hay una desatisfacción con el pasado. A lo mejor piensas en tu pasado y piensas en derrotas y piensas en malos hábitos que has tenido, y a lo mejor has permitido que tu pasado dicte todo lo que tu presente es, y a lo mejor tu presente se ha quedado con un muy mal sabor de boca. A lo mejor la tristeza viene porque estás atormentado del futuro. A lo mejor la tristeza viene por lo que sucedió como estos hombres, o por lo que estaba pasando ese mismo día como estos hombres, o por simplemente la incertidumbre de lo que va a pasar. Pero la cuestión es que se me hace a mí bien interesante y se me hace bien especial que nuestro Salvador, el creador del mundo, después de resucitar y ir al infierno y tomar las llaves y destruir la muerte y aplastar la muerte, regrese a la vida y se tome el tiempo de pararse a caminar con dos hombres tristes. Aleluya. Qué poderoso que Jesús, después de resucitar, tiene mucho sentido que hable con María o con Pedro, con Juan, que pasó mucho tiempo con ellos, pero aún con personas que Jesús nada más miraba tristes en el camino, Jesús se para al lado de ellos, y luego ellos empiezan a expresar su tristeza delante de Jesús. En el versículo 18, en ese mismo capítulo, dice: respondieron uno de ellos, que se llama Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido de las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús. ¿Acaso eres la única persona que no sabe las noticias? No tienes TikTok, no tienes Facebook, no tienes noticiero, no tienes ¿cómo no sabes que crucificaron a Jesús? Y luego le empiezan a contar. Y luego esta mañana vino un chisme más grande, dice. Versículo 20 dice: y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a Jesús y le dieron una sentencia de muerte y le crucificaron. Versículo 21 dice: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Dice: pero nosotros teníamos la expectativa que ahora la vemos destrozada. Nosotros teníamos la esperanza que ahora ya no existe. Y dice: en ese momento de angustia, de tristeza, dice, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quien dijeron que Él vive. Ellos están escuchando la noticia de que María dijo: Jesús vive, lo vi, le grité, rabí. Están escuchando los testimonios de gente que empieza a decir: yo vi a Jesús, y yo vi a Jesús, y yo también vi a Jesús. Y los hombres de Maús, en vez de decir: eso tiene mucha lógica, Jesús dijo que iba a resucitar, hay cientos de años de profecías que hablan de cómo el Mesías iba a morir y resucitar y pagar por el pecado del mundo. Ellos conocían el Torá, conocían la letra, conocían la palabra de Dios, conocían las profecías, conocían a Jesús. Y aún así su primer conclusión es: pues está interesante la noticia, pero pues nosotros teníamos la esperanza de que Jesús fuera el Salvador, pero pues se murió. Y pues sí, obviamente hay gente que dice que resucitó, pero pues quién sabe. ¿Sabes qué es bien interesante? Porque en estos testimonios de la resurrección de Jesús vemos varios elementos bien interesantes. Para empezar, es una evidencia misma que María sea la que diga que ella miró a Jesús. De hecho,
en el tiempo después de la iglesia primitiva, se levantó un filósofo que tenía muchos seguidores, un filósofo que le encantaba también considerar nuevas propuestas. Pero cuando surge el cristianismo en todo su apogeo, cuando surge el cristianismo a todo lo que da, es precisamente este filósofo, que se llamaba Celsus. Celsus era un filósofo que empezó a odiar el cristianismo, empezó a atacar el cristianismo. Fue creo que el primer crítico del cristianismo después de la muerte de Jesús. Y Celsus, este filósofo importante de su tiempo, dijo, y esta es una frase literal de él, dice: ¿cómo esperan que hombres racionales crean que Jesús resucitó si el mensaje de estos fue iniciado por una mujer loca? Ese fue el filósofo académico Celsus, ¿no? Literalmente, después de que Jesús resucita, este filósofo dice: precisamente la razón por la que no hay que creer esto es porque es tan irracional que una mujer sea la que anuncie acerca de la resurrección de este tal Salvador. Es bien interesante porque esta mujer no era cualquier mujer. Esta mujer era una mujer de quien Jesús había sacado 7 demonios. Esta mujer era una mujer que obviamente tenía problemas mentales, emocionales, espirituales, quebrantada, pero que había tenido un encuentro tan fuerte con la presencia de Dios. Pero sin embargo, la sociedad seguía teniendo ciertos títulos sobre ella, cierta forma de percibirla. Y el filósofo Celsus, griego, dice: es precisamente ella la razón por la que no puedo creer. Pero ¿sabes lo que dicen historiadores después de eso? Historiadores serios empiezan a llegar a la conclusión: es que o esto sucedió como sucedió y lo pusieron, porque lo natural, si ellos hubieran inventado esta historia, es que ellos hubieran agarrado a Pedro y decir que Pedro sea el portavoz de eso, que Pedro, que Juan, el amado, el que corre rápido, que él sea el que anuncie a todo el mundo la resurrección de Jesús. Pero ¿saben lo peculiar de Jesús? Es que Jesús no le importan nuestros estandartes. Jesús le importa que él se lleve la gloria. Jesús le encanta un corazón quebrantado, un corazón con humildad. A Jesús no le importaba el estatus que el mundo estaba poniendo. Lo irónico es que es precisamente el hecho de que sea una mujer la que ha hecho que muchos historiadores digan: hay una veracidad en esta historia que no podemos negar fácilmente, simple y sencillamente porque si esto fuera mentira, hubieran escogido a Pedro y a Juan para anunciar. Pero ¿por qué escogen a una mujer? No tiene sentido. Y dicen varios historiadores no cristianos: a menos de que a lo mejor sea cierto y que nada más describieron los hechos como fueron. ¿Sabes que la otra evidencia fuertísima de la resurrección de Jesús se llama Pedro? Porque Pedro mira a Jesús resucitado. El Pedro que hizo sus teorías, el Pedro que cuestiona todo, el Pedro que dice: no puede ser, esto no puede ser Jesús. Ese mismo Pedro, dice la historia, que Pedro empezó a predicar a Dios. En ocasiones lo golpeaban, lo martirizaban, y llegó un punto donde lo arrestaron y le empezaron a dañar y lo querían matar y lo crucifican porque quieren que él muera, porque no creen en ese mensaje y porque estaba revolucionando el mundo. ¿Y saben lo que hace Pedro? Este Pedro dice, cuando está siendo crucificado, les dice: por favor, crucifíquenme al revés, porque yo no soy digno de morir como mi Salvador. Y Pedro lo crucifican al revés. Sabes que yo sé que hay mucha gente que piensa: bueno, pues es que hay mucha gente que ha muerto por su religión. Hay musulmanes que han muerto por el Islam, hay budistas que han muerto por su religión.
Pero ¿sabes qué? Nadie muere por una mentira. Cualquier persona puede decir, yo creo muy fuerte en mi religión y voy a morir por ello. Pero si tú sabes, Pedro, si tú sabes que Jesús no resucitó, si tú sabes que Jesús no es quien dijo ser, si tú sabes que en realidad no lo viste, si tú sabes esto, entonces tú huyes, das la mentira y corres. Pero cuando tú sabes que tú viste la llaga en su costado, cuando viste la llaga en sus manos, cuando lo viste morir y lo viste resucitar, entonces tú dices, esto vale la pena morir. Por esto sí puedo morir, porque yo sé que mi Redentor vive, porque yo lo vi con mis propios ojos. La evidencia está misma en los mismos personajes a quien Jesús se los revela. Dicen por ahí que muchos hablan de morir por Jesús, pero a veces lo más retante es vivir por Jesús. Y sabes que el único discípulo que no murió por Jesús, pero que hasta su último día seguía predicando de Jesús, fue Juan. El único discípulo que no murió por Jesús, pero que lo llevan arrestado de viejito a una isla de Patmos. Y cuando está en la isla de Patmos, ya anciano, él todavía pudo haber negado a Jesús y hablar de todo lo que ellos fabricaron según lo que muchos critican al evangelio. Sin embargo, Juan, estando en la isla de Patmos en sus últimos días, empieza a buscar la presencia de Dios y empieza a recibir una revelación de Dios y empieza a escribir el libro de Apocalipsis, donde empieza a dar una palabra profética, no solo de la primera venida, sino de la segunda venida del Salvador, a quien yo vi resucitado. Y luego están estos hombres tristes. Tienen que hacer la cara tristes con Ana. Están estos hombres que tenían una tristeza dentro de ellos. ¿Por qué? Porque amaban a Jesús, porque ellos también habían conocido de Jesús. Y estos hombres están caminando con él y después invitan a Jesús a comer a su casa y todavía no lo reconocen. Y están con Jesús conviviendo y todavía no lo reconocen. Luego dice el versículo 31, entonces les fueron abiertos los ojos. Y esto en Lucas 24, 31, dice, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de sus vistas. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. ¿Sabes que a los que están caminando por Emaús, Jesús tiene una conversación con ellos bien profunda? Y ellos están así de que es que no puedo creer, es que no creo lo que me está diciendo, es que a lo mejor tiene que haber otra teoría, tiene que haber otra respuesta, tiene que haber otra lógica. Y Jesús los tiene que regañar un poquito a las personas que están ahí tristes. Versículo 25, ahí en el mismo capítulo, Lucas 24, 25, dice, entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Jesús les empieza a hacer referencia a Moisés y a los profetas y les dice, ¿acaso nunca han leído la palabra de Dios? Y ellos se quedan con un fuego ardiendo cuando Jesús dice esas palabras. Que los hombres dicen, Jesús, ven a la casa y comen con él y hablan con él. Y empiezan a reconocer, wow, este es el Cristo resucitado. Esto es algo bien, muchas gracias hermano Cirilo. Esto es algo bien interesante porque aquí nos da varias cosas de cómo enfrentar nosotros mismos esas circunstancias donde a veces estamos cuestionando todo.
Y sabes que cuando estés en una circunstancia donde estés cuestionando todo, es precisamente ahí donde el enemigo te quiere tener. Es precisamente allí donde el enemigo te quiere dejar atorado, en una posición de incertidumbre, en una posición de confusión, en una posición de tristeza o de amargura. Porque si el enemigo te puede mantener atorado, si el enemigo te puede distraer, no te tiene que destruir. Si el enemigo simplemente te puede distraer, no le voy a ser fiel a Dios porque pues como quiera no estoy 100% seguro. ¿Sabes qué? Si no estás 100% seguro, estúdialo. Esta carta es demasiado importante. Esta verdad es demasiado importante. Esto es lo más importante que jamás puede haber existido en la historia de la humanidad. Esto es lo que cambia la historia antes de Cristo y después de Jesús. Repito, si recibes una carta que tienes $1 millón de una fuente creíble, por lo menos lo investigas. Pero si tienes la verdad y la revelación de Jesús acerca de la eternidad de tu alma, ¿acaso no vale la pena decir, tengo que intentar a Jesús? ¿Sabes que hay cuatro respuestas que tienen estas personas hacia Jesús en medio de su incertidumbre? 4 cosas que estas personas experimentan en medio de su incertidumbre. Y la primera de ellas es que Jesús le dice a los hombres que van a Emaús: estás pasando por un momento de incertidumbre, regresa a la palabra de Dios y recuerda sus promesas. Iglesia, hay veces que las cosas no las entiendo, pero aquí está la respuesta en su palabra. Aquí está la respuesta en las cosas que Él ya dice de mí. Hay muchas cosas que nos definen. Hay muchas cosas que le quieren dar valor a nuestras vidas y a nuestra existencia. Y es bien interesante porque nosotros muchas veces le damos más valor a cosas exteriores que el valor que le damos a nuestra relación con Dios y a nuestra persona. ¿Sabes qué? Empezó a salir una noticia hace como 2 semanas atrás de una artista de pornografía, porque se hizo bien viral esta historia, porque esta muchacha estaba promoviendo que se iba o se va a acostar con 1,000 hombres en un día, en 24 horas, que esta persona iba a estar con 1,000 hombres en 24 horas. Y estaban todos hablando de lo inmoral que es, y muchos diciendo es que hay que defender los derechos de la mujer, de hacer lo que ella quiere con su cuerpo, y otros aplaudiéndole y otros criticándola. Y luego la muchacha sale otra vez en la noticia una semana después porque se compra un carro de esos que valen $500,000 y lo está mostrando en sus redes sociales. Y varias personas, los comentarios de las personas es: ¿vas a dejar que 1,000 personas manejen tu carro? ¿Vas a dejar que tu carro de $500,000, que esas 1,000 personas con las que estuviste, también les vas a prestar tu carro? Y dices, qué pregunta tan interesante, porque obviamente la respuesta es no le voy a prestar a alguien mi carro de $500,000. ¿Por qué? Porque le da más valor al carro que a su mismo cuerpo. Porque le da más valor a algo material que a su misma alma. Iglesia, tu casa no vale más que tu eternidad. Iglesia, todo lo temporal que puedas tener en esta tierra tiene un comienzo y tiene un final. Todo el placer de este mundo se va a acabar. Lo más valioso es que esta verdad la entiendas. Lo más valioso. Porque si esto es verdad, al punto que Pedro dice, ni siquiera merezco morir crucificado, mejor pónganme al revés. No merezco morir como mi Salvador, que me amó, que murió por mi pecado y que resucitó al tercer día. Si esto es verdad, entonces no hay nada más importante en nuestra vida. No hay nada más valioso. Si esto es verdad, esto es lo más importante. ¿Sabes que la primera respuesta
es la palabra de Dios. La segunda respuesta es la que Dios le da a María. María viene con Jesús y ella está también diciendo: yo creo que alguien se lo robó. No está pensando Jesús resucitó. Yo creo que a lo mejor alguien se robó. Y en ese momento empieza una conversación con Jesús. Y en la conversación genuina con Jesús, ella voltea a ver a quien ella piensa que es un jardinero y grita: Rabino, maestro, te reconozco, sé que eres tú. ¿Sabes que hay respuestas cuando sientes la incertidumbre que solamente encuentras en su palabra? Pero hay respuestas que solamente vas a encontrar hablando con el Salvador. Hay momentos de incertidumbre donde la única respuesta es como dice su palabra: clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te voy a dar respuestas que no estás encontrando en esta tierra. Clama a mí, habla conmigo, adórame. Ella se postra llorando, quebrantada y haciendo preguntas honestas a Jesús. Y Jesús la ministra y se revela a ella. La tercera forma que vemos que responde, y es la manera que Pedro responde hacia Jesús. Y en esa revelación que tiene Pedro muere crucificado. Pedro muere y se entrega al Señor después de cuestionar y después de hacer sus teorías y después de empezar a ver todo. Pedro se empieza a acordar. Y Pedro, cuando mira a Jesús resucitado y Jesús viene hacia Pedro resucitado, se baja de un barco y se acerca a Pedro y le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y en ese momento la respuesta de Pedro fue bien interesante, porque la respuesta de Pedro es bien sencilla: sí, Jesús, te amo. Y a veces como que nos encanta responderle a Jesús con sí o no, y Jesús quiere una respuesta más profunda. Y Jesús le vuelve a hacer la misma pregunta una segunda vez. Le dice: Pedro, espérame, no contestes tan rápido. Pedro, ¿me amas? Sí, Jesús, te amo. Y luego Jesús le hace una pregunta tercera vez: Pedro, hijo de Simón, ¿me amas? Y Pedro se entristeció que Jesús le preguntase la tercera vez. ¿Sabes por qué Pedro, cuando estaba en la mesa con Jesús, Pedro le dice a Jesús: Jesús, si todos los demás te fallaren, yo jamás te fallaré? Pero Jesús le dice a Pedro: Pedro, tú eres de los más débiles, Pedro. Sé que te crees bien fuerte, Pedro, pero antes de que cante el gallo 3 veces, tú me vas a negar 3 veces. Y fueron 3 veces las veces que Pedro le negó. Y fueron 3 veces la pregunta que Jesús le hace a Pedro. Y yo siento como que Pedro en ese momento está así como que: trágame tierra, la regué, ahora sí estoy en problemas. Jesús, no puede ser. Yo sé que soy pecador. Pero en ese momento lo único que Jesús estaba buscando cuando toca la herida es un arrepentimiento genuino. Y Pedro se arrepiente genuinamente. Y la última respuesta es la de Juan. Y Juan, dice la Biblia, que simplemente creyó. Según Juan, ¿no? Según Juan mismo, dice su palabra en Juan capítulo 20. Dice que entraron y vieron el sepulcro. El versículo 7 dice: y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar. Entonces entró también Juan, el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio, ¿y cómo dice? Y creyó. Ahora mire lo que dice el siguiente versículo. Dice: vio y creyó, y luego dice: porque aún no habían entendido. Bien interesante. Juan todavía no entiende lo que está pasando,
Pero Juan dice, lo que haya pasado, Jesús es el Señor. Lo que haya pasado, Jesús es mi Salvador. Lo que haya pasado, yo creo y sigo creyendo y no dudo que Jesús es el único camino al Padre. Jesús es mi salvación. Hay personas que en los momentos de mayor incertidumbre, Jesús le dice, regresa a la palabra. Otras personas que Dios tiene una conversación profunda con ellas, como María. Luego tienes a un Juan que le cree. Y luego tienes a un Pedro que dice, Jesús, me arrepiento. Me arrepiento porque no hice, no alcancé los estandartes que yo mismo puse para mí mismo. Jesús nunca te debía haber negado. Jesús nunca te debía haber negado. Y estando parado enfrente de Jesús, le dice la tercera vez. Jesús le dice a Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí, Jesús. Pero en esta ocasión la respuesta de Pedro ya no es, sí, Jesús, tú sabes que te amo un montón y que voy a hacer todo lo que sea por ti. No, ahora la respuesta de Pedro cambia. La respuesta de Pedro hacia Jesús es, Jesús, tú sabes todas las cosas. Y tú sabes mis debilidades en esas cosas, pero también sabes que te amo. También sabes que en medio de mi debilidad, mi corazón es tuyo, mi vida es tuya, todo lo que tengo es tuyo, Dios. Pedro, su respuesta ya no está basada en su misma capacidad, sino en la omnisciencia misma de Dios y en el poder mismo de Dios. Iglesia, mi reto para ti, yo no sé por qué momentos de incertidumbre puedas estar pasando, pero si algo nos recuerda la resurrección, es que en medio de la incertidumbre Dios se quiere revelar a ti como el Dios resucitado. Y porque Él resucitó, hay esperanza en medio de cada circunstancia que puedas estar pasando. Voy a invitarte a estar de pie. Qué bueno que te pudiste conectar el día de hoy. Te invitamos a que te vengas y te unas a nuestra comunidad de fe. También nos puedes encontrar en redes sociales como Ciudad Esperanza o en nuestra página de internet en ciudadesperanza.org. Muchas gracias por acompañarnos esta semana y esperamos verte muy, muy pronto en Ciudad Esperanza.